tu preocupación fundamentalmente económica a futuro relacionado a esta pandemia. Exactamente. Si vos, en realidad la nota es consecuencia de, o sea, la nota que emisión en Radio Brisas en Mar del Plata, o sea, que yo vivo en Mar del Plata, y trabajé durante un tiempo en esa radio, tiene referencia a algunas notas que yo ya había publicado ni bien comenzó la cuarentena, donde yo advertía, con mi preocupación como economista, de que me parecía bien parar la pelota, ¿no? Así llamé la nota, parar la pelota, como principio de una intento de solución, o por lo menos de una forma de enfrentar el desafío de la pandemia del coronavirus. O sea, me pareció bien en un principio, yo decía como cuando éramos chicos, ¿no? Vos jugabas al fútbol en el potrero y cuando el partido se salía de madre, el mejor del equipo, ¿qué hacía? Paraba la pelota, la ponía bajo la suela. Y entonces, ¿para qué servía parar la pelota y ponerla bajo la suela? Para volver a acomodarnos, vos ponete allá, vos ponete allá, pero había que empezar después a distribuirla, no se podía tener la pelota parada todo el tiempo, porque bien lo contrario, te la sacan. Entonces, en alguna manera, simbólicamente, ya lo mismo tiene que pasar con nosotros. Está muy bien parar para que nos acomodemos, para que veamos quiénes son los más vulnerables, cómo los ayudamos, pero hay que echar una mirada sistémica a esto. No se puede, en aras de defender la salud, hacer sucumbir la economía. Y yo tenía mis preocupaciones y lamentablemente estas preocupaciones, en lugar de ir disminuyendo, van aumentando. Y bueno, y ayer a la noche, con el anuncio del estiramiento de la cuarentena por parte del presidente, la verdad que estoy cada día más preocupado, porque están llevando a la economía a un punto de no retorno. Y esta frase de la cual se ha enamorado el presidente de la Nación, que dice, primero hay que salvar, yo me preocupo por la salud, ya veremos qué hago con la economía, es de una ceguera que asusta, es estar mirando con un solo ojo, porque no hay tal cosa como primero me ocupo de la salud y después la economía. La economía es la forma en que las sociedades han elegido para asegurar su subsistencia. Y esa subsistencia incluye, por supuesto, la vida y la perdurabilidad de la vida. Entonces, cuando vos decís, yo solo me ocupo de la salud y luego me ocuparé de la economía, porque de la muerte no se vuelve y de la economía sí, es falso. La economía puede llegar a tiene, de hecho, un punto de no retorno, a partir del cual millones de puestos de trabajo se van a perder, cientos de empresas van a cerrar, millones de personas no van a tener su ingreso. Las personas más pobres son las primeras que van a sufrirlo y no tienen ninguna posibilidad después de reinsertarse, porque son gente que ya es gente grande, gente que está arriba de los 40, 45 años, que va a encontrar que perdió su trabajo, que ya no tiene forma de reinsertarse, que las empresas donde trabajaban ya no existen más. Y entonces, y ahora yo te quiero preguntar, Horacio, como es una persona inteligente, ¿cómo solucionas eso? ¿Cómo volvés de eso? Eso genera una miseria muchísimo más grande, mucho más peligrosa que cualquier pandemia. Porque eso sí va a ser una pandemia, y por lo menos en la Argentina va a ser una pandemia feroz. Millones de desocupados, sin ingresos para conseguir, sin poder, el Estado no va a poder asistir a todo el mundo porque no tiene, porque es un Estado quebrado, porque está a punto de declarar un default, porque no va a tener crédito. Lo único que va a poder hacer es emitir moneda. Esa moneda rápidamente va a generar inflación, y la inflación sabemos que golpea rápidamente a las clases de menores recursos. O sea, un ciclo vicioso del cual va a ser imposible salir. ¿Y todo por qué? Porque se para la economía de una manera brutal como la están parando. Esto es peligrosísimo, peligrosísimo, porque esa miseria que se va a generar después se traduce en montones de enfermedades que ya existen en la Argentina, que están dando vuelta y que son de un nivel de fatalidad, de un grado de mortalidad, muchísimo mayor que el virus del coronavirus, muchísimo mayor. El coronavirus en el mundo está en alrededor del 2% de mortalidad, en la Argentina está en el 2,4%, más o menos a nivel mundial. En realidad en el mundo está en el 4%, pero esas cifras están súper infladas por Italia y por España, ¿no? Pero en los países que han más o menos han hecho alguna respuesta razonable, están alrededor del 2%. Ahora, el dengue, el cólera, las enfermedades del tracto digestivo, etcétera,
Ni que hablar de las conocidas, ¿no? Las personas que ya tienen diabetes, las personas que ya tienen problemas cardiovasculares, etcétera, que van a sufrir las consecuencias de no poder atenderse. Una persona de bajos recursos que tiene una cardiopatía no va a poder acceder a la medicación, por más que el PAMI se la quiera regalar, porque no todo el mundo está en el PAMI. Entonces, ¿qué va a hacer esa persona? O sea, la cantidad de vidas que se van a perder por una crisis económica no están siendo contabilizadas. Y eso es lo que a mí me preocupa enormemente. Y no me preocupa a mí personalmente. Me preocupa como una persona que entiende un poco de sistemas y que entiende algo de economía y que se cuenta que esto es, la verdad, el preludio de un disparate. Yo esperaba que ayer el presidente, que demoró tanto su participación en la televisión y enviar el mensaje, diera alguna pauta de qué es lo que van a hacer con la economía. Pero nada. Si vos te fijas, las personas que lo rodean son todos infectólogos, pero perfecto que esté lleno de infectólogos. Pero esta crisis es demasiado importante para que se encarguen solamente los infectólogos. No podés, vos tenés que tener personas que sepan de economía, personas que sepan de logística, personas que sepan de sistemas, personas que sepan de ingeniería. Bueno, esas personas no están, por lo menos no están siendo escuchadas. O si están siendo escuchadas es en sordina. Mientras tanto, en primera plana, se siguen los consejos de los médicos. Por supuesto que los médicos te van a decir que el aislamiento es lo mejor. Y me parece bien que los médicos digan eso. Los médicos saben mucho de medicina. Y entonces te tienen que dar los consejos, pero mire, la verdad que usted, ¿qué quiere? Que no haya contagiado, lo que tienen que hacer es separar a las personas. Muy bien. Ahora vos te tenés que dar vuelta y preguntarle eso a tu asesor en logística, a tu asesor en ingeniería, a tu asesor en economía, y decir, bueno, ¿cómo hacemos esto? ¿Hasta dónde se puede? ¿Cómo se puede? Hagan las cuentas. Mi sensación, Horacio, lamentablemente, es que el gobierno no está haciendo las cuentas y la gente empieza a darse cuenta. Eso también empieza a pasar. ¿Cuánto tiempo más las personas van a aceptar seguir en cuarentena? Vos, yo, las personas que podemos, porque tenemos una casa más o menos cómoda, porque tenemos algunos ahorros, porque lo vamos a respetar. Pero las personas, el cono urbano de Buenos Aires es un polvorín. ¿Cómo hacen para seguir manteniendo a esas personas en sus casas que ya no están en sus casas? ¿Cómo van a hacer? Entonces, ¿qué va a haber? ¿Represión? ¿Cómo se va a hacer eso? Entonces, me parece que además de todo, además de errado el diagnóstico, además de errado el tratamiento, hay una tasa de irrealidad, porque esto no se puede hacer directamente. O sea, y una vez que algunas personas empiezan a romper la cuarentena, esto es como un dique que empieza a resquebrajarse. Al principio caen un poco de agua, después se produce una inundación. Y esto va a ser exactamente lo mismo. Entonces, hay demasiados temas de la realidad que no están siendo atendidos porque estamos obnubilados con querer bajar la curva de contagios. Cosa que me parece bien, pero no a cualquier costo. ¿Me explico, Horacio? Totalmente. Dos preguntas. Por un lado, Alberto Fernández, el presidente, dice que no está descuidando la economía, que está garantizando dinero en los sectores más empobrecidos, sino también ayudando a las pymes. Y por otro lado, ¿cómo crees vos que debería aplicarse en paralelo, digamos, una economía estancada como está ahora? En primer lugar, es falso que está ayudando, no está ayudando a nadie. Si vos ves las medidas que están tomando, ¿a qué pymes está ayudando? ¿A vos te parece, a ver, cualquier persona razonable le parece que un ingreso extra de 10.000 pesos como única vez, eso es ayudar a las personas? Primero, ¿cómo les llega? ¿Cómo lo reciben? Las personas que no tienen cuenta corriente, ¿cómo lo van a recibir? O sea, eso no está todavía determinado. Mientras tanto el tiempo pasa y la gente, ¿sabes qué pasa? El sistema digestivo se mueve por una cuestión de necesidades ordenadas que no están siendo atendidas. Entonces, mientras tanto, el presidente se cree que él está ayudando. Es falso, no está ayudando a nadie. O está ayudando muy poco, o está ayudando a la economía, la está parando, la está destruyendo, la está paralizando. Eso no es cierto. A las pymes no es cierto tampoco. Hasta ahora no hay ninguna medida concreta de que le haya llegado de verdad con alivio para las pymes. O sea, eso no es cierto. Eso solo son anuncios, pero eso no es verdad. Entonces, ¿qué se puede hacer en los próximos días? Ojalá que lo hagan. Yo no estoy diciendo esto como un opositor, estoy diciendo lo que estoy diciendo como una persona preocupada, sino háganlo, porque si no lo hacen, el anuncio se queda en la nada. Así que eso no es cierto. En cuanto a cómo no parar la economía, hay un estudio
que además casi todo el mundo lo puede leer porque es de dominio público, de un profesor de Yale, que lo que él llama la cuarentena, la intervención en la cuarentena no horizontal, sino vertical. Es decir, lo que tenés que hacer es aislar a los grupos de riesgo, saber cuáles son los grupos de riesgo, tanto médicamente, o sea, salud, lo que tiene que ver con la salud, como económicamente. Saber cuáles son, tenerlos identificados y concentrar toda la ayuda en esos grupos de riesgo. Al resto de la población está absolutamente comprobado, pero absolutamente comprobado, que este virus lo va a infectar, se va a infectar, probablemente se infecte el 70% de la población mundial. Cuando eso ocurra, cuando el 70% de la población mundial esté infectado, se terminó la pandemia, porque el virus ya no tiene cómo alojarse en nuevos organismos humanos que estén sanos, ya no encuentra y entonces se termina diluyendo. Ahora, de ese 70% de la población mundial, el 85% ni siquiera va a tener síntomas, no se va a dar cuenta que se enfermó. ¿Te das cuenta de lo que estamos diciendo? El 85% no se va a dar cuenta. Así es esta enfermedad. Va a tener alguna molestia, a lo mejor un poquito de dolor en la garganta y va a seguir su camino. ¿A vos te parece que esas personas no pueden salir a trabajar? ¿Que no pueden salir a producir? Entonces no podés parar la economía de todo el mundo, como está ocurriendo, por el temor, el pánico generado, después, porque un 15% de la población de los que se infecten van a tener algunos síntomas más severos, y de ese 15%, un 5% va a necesitar asistencia médica intensiva. Bueno, señores, hay que concentrarse en que el 85% produzca para que el 15% no sufra, pero no que el 100% sufra, el 100% no produzca, o el 80% no produzca, porque lo que sigue es una escasez de absolutamente todo, de medicinas, de insumos médicos, de comida, de lo que fuere. Eso es lo que es increíble, que a esta altura del partido no se esté viendo, que se estire la cuarentena por otros 15 días, pero que no sepamos, y lo peor de todo, no sabemos dentro de 15 días cuáles son los planes para salir de ella. O sea, un Estado no puede tener planificación a 15 días. Si son de unos genios tan grandes todos los que rodean al presidente, ¿por qué no están diciendo cómo va a ser la salida ordenada? ¿Por qué no le avisan a la población? ¿Por qué no le dicen cómo va a ser? Esto es todo un hermetismo del cual se ha enamorado también este gobierno, porque es el mismo hermetismo con el cual intentó manejar la deuda externa. Tenemos un plan, pero no decimos cuál es. Ahora tenemos un plan para la pandemia, pero no decimos cuál es. Mientras tanto, la gente se tiene que quedar en su casa, y la pregunta es, ¿hasta cuándo la gente buena va a quedarse en su casa y no va a salir desesperada a pedir, por favor, que la dejen trabajar, que la dejen generar un ingreso, que la dejen hacerse cargo de su familia, que la dejen hacer cargo de su futuro y de su vida? Esta es la gran pregunta, y esto no está siendo respondido. Esto es un llamado casi desesperado para que, por favor, piensen esto también, incorporen personas a los equipos de gobierno que sepan de economía, que sepan de logística, que sepan de ingeniería, que sepan de otras cosas, no solamente personas que saben muchísimo de infectología. ¿Me explico, Horacito querido? Sí, César, bastante claro. A ver, indudablemente hay una parte que uno no la está viendo. Analizo y pregunto a la vez. Sí, sí. En el concepto de que posiblemente el gobierno ya esté pensando en un default, para de esa manera tener los recursos necesarios para empezar a mover la economía en el país. Sí, lo cual es o sea, ojalá que no pase, ¿no? Porque si el gobierno piensa que la solución es el default, bueno, estamos en manos de verdad de gente que no entiende absolutamente nada. No, yo no creo que la solución sea el default. Yo creo que van a llegar al default porque no tienen otra solución. No creo que crean que piensen que la solución es el default. Porque no es cierto que podemos vivir con lo nuestro. Y está demostrado. Imagínate a Argentina en una situación de default. Pues se le terminó el crédito. ¿Cómo hace Argentina para conseguir insumos para esta pandemia cuando el 99% son importados? ¿O qué te pensás? ¿Que Argentina va a poder o qué pensamos, ¿no? Que Argentina va a poder reconvertir a aparato productivo y de pronto va a poder hacer vacunas, va a poder hacer medicamentos, va a poder hacer respiradores, va a poder sin ayuda externa. Si los que están haciendo es comprándolos en el extranjero. ¿Cómo lo vas a conseguir? ¿Quién te los va a dar si vos declarás el default? Cuando vos declarás el default no podés abrir una carta de crédito, no podés importar.
O sea, es falso que declarando el default vamos a vivir con lo nuestro. Vamos a morir con lo nuestro. O sea, y otra vez, las personas más perjudicadas por el default son las de menores ingresos. Con el default, solamente el gobierno crédito, las empresas argentinas pierden crédito. Y si pierden crédito, no pueden operar. Y si no pueden operar, no pueden dar trabajo. Y si no pueden dar trabajo, ¿quiénes van a sufrir? ¿Los dueños de las empresas? Sí, un poco, para perder capital. Pero ¿quiénes van a sufrir más? Las personas que trabajan en esas empresas, las que dependen de su salario mensual o de su salario quincenal. Algunos de ellos que viven día a día. Esas son las personas que van a sufrir. Entonces, el default no es. Si el gobierno está pensando en el default, la solución, no sé qué mente calenturienta se le haya acercado esa idea. La verdad que yo no creo. No creo que llegue a ese nivel de impericia. Si llega al default es porque no tiene otra posibilidad, porque los acreedores no le aceptan ninguna propuesta de las que considere el gobierno viable. Pero no es una solución de ninguna manera. César Geisten, la verdad una linda charla, un buen análisis, una mirada diferente de lo que hoy está viviendo la Argentina y que de alguna manera también nos preocupa a todos, fundamentalmente no por el hoy, porque hoy nos tenemos que cuidar, digamos, pero sí claro. cómo vamos a terminar cuando se abran las puertas, digamos, ¿no? Y podamos salir a la calle. Exacto, Horacio. Yo no estoy diciendo salgamos a la calle en manada, no estoy diciendo rompamos la cuarentena, no estoy diciendo llamando a la desobediencia civil. Lo que estoy diciendo es, señores, aprovechen que la gente todavía respeta la cuarentena y sigamos respetándola todo lo que lo podemos hacer. Pero acuérdense, el tiempo se acaba, no se puede seguir teniendo la economía de la gente parada en su casa. Eso es lo que estoy diciendo, no que se rompa la cuarentena en manera con rebeldía, sino de esto hay que salir ordenadamente y todavía no veo ninguna medida en esa dirección. Eso es lo que me preocupa y sobre eso es lo que estoy tratando de advertir.